Bueno, nosotros hemos sido muy críticos de este proceso de reforma en el transporte público de la ciudad de Rosario, básicamente porque entendemos que a la emergencia real existente, que nadie desconoce, se la abordó desde una perspectiva, de alguna manera, de ajuste, de recorte, ¿no? Cuando se empezó a discutir en el Consejo Municipal el planteo del intendente, nosotros fuimos claros. Nosotros entendíamos que la emergencia o las medidas o el achicamiento, ¿no es cierto?, del sistema de transporte debía durar, en todo caso, lo que durara el núcleo duro de la pandemia, vendría a ser, ¿no? El espacio, el momento más complejo, donde había más restricciones, donde no teníamos clases presenciales, donde un montón de actividades estaban paradas, etcétera, para ajustarse un poco, indudablemente, a la realidad del momento, que era una baja cantidad de usuarios. Ahora, dicho esto, nosotros entendimos que lo que se le daba al intendente como posibilidad, que era 2 años de emergencia, donde podía hacer y deshacer, donde puede hacer y deshacer a su antojo y donde incluso podía acordar con las empresas del sector un nuevo contrato a la baja, es decir, que le quitaba obligaciones a las empresas que el pliego había fijado, ¿no es cierto?, en su momento. Nosotros discutíamos, por un lado, la extensión, no tanto de esa emergencia, sino de las medidas que podía tomar durante la emergencia. Es decir, durante esa emergencia puede tomar la decisión de hacer un nuevo pliego, mucho menos exigente con las empresas, que dura hasta el fin de la concesión original, que es el 2029, incluso con posibilidad de extenderse. Para nosotros eso era inaceptable, ¿no? Porque al calor de la crisis que estamos atravesando, producto de la pandemia, más allá de que había otra que era preexistente, se podía llegar a generar un ajuste en el transporte de pasajeros, no perpetuo, pero digo que durara muchísimo más tiempo que la emergencia. Con un escenario que iba a cambiar, porque digo, ya hoy estamos viendo que hay una recuperación importante de usuarios. Eso en primer lugar. La segunda razón es porque entendíamos que si ese nuevo contrato o esos acuerdos que se iban a hacer iba a restarle obligaciones a las empresas, obligaciones que habían sido establecidas en un pliego que había sido votado por este Consejo Municipal, con otra composición, pero digo, con este cuerpo legislativo local, indudablemente esos acuerdos que iba a generar con las empresas, esos nuevos contratos, etcétera, debían, entendíamos, pasar nuevamente por el Consejo Municipal para que éste ratificara o rectificara. Nadie puede decir que nuestro cuerpo legislativo local ha tenido una actitud obstruccionista. De hecho, nuestro bloque, que quizás es el que es más claramente opositor dentro de un cuerpo donde hay exceso de oficialismo, para ser elegante, de distintos sectores del arco político e ideológico, aún siendo el bloque más opositor, hemos acompañado el 99% de la iniciativa del intendente, entendiendo que estamos en una pandemia y que se debe acompañar al Ejecutivo frente a esta crisis. Por supuesto, con estas divergencias. No estábamos de acuerdo y lo hicimos saber y votamos en contra con lo que tiene que ver con esta emergencia en transporte, tal cual la planteó el Ejecutivo. Temas como, por ejemplo, el Banco Municipal y la elección de autoridades, que para nosotros también fue un límite que no creímos que hubiera que pasar desde la oposición, es decir, entregarle la conducción del Banco Municipal a sectores del complejo agroexportador. Estamos hablando de sectores cercanos o que trabajaban con Padoan, por ejemplo, o ligados a las finanzas de la ciudad de Rosario, ¿no es cierto?, prestamistas importantes de la ciudad de Rosario, como es Rodo Central, etcétera. Nosotros entendíamos que no debíamos acompañar eso y algunas otras decisiones en el área de planeamiento. Pero después, en general, nadie puede acusarnos de obstruccionista. Entonces entendíamos que el Consejo tenía que ser caja de resonancia y lugar donde la comunidad, las vecinales, las organizaciones comunitarias, los vecinos pudieran decir, che, mirá, no, esto vamos a hacerlo así, asá,
porque esto va a traer muchísimos inconvenientes a tal o cual barrio. Es lo que pasó cuando días antes o semanas antes, el 25 de enero, que se empezó a aplicar los cambios en el sistema de transporte, estalló de alguna manera la ciudad o distintas organizaciones representativas de los vecinos y vecinas de la ciudad. De alguna manera el tiempo nos terminó dando la razón. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una reforma de estas características a espalda de los vecinos. Y el paso de esos nuevos contratos, de esos acuerdos o esos nuevos ajustes, nuevos recorridos del sistema de transporte, debía, entendíamos nosotros, por una cuestión formal, pero también por una cuestión política, pasar por el Consejo para que la comunidad pudiera formar parte de la toma de decisiones, ¿no? El boleto educativo gratuito para nosotros es una política educativa y de integración social revolucionaria, porque apuesta a la permanencia de los y las estudiantes en el sistema educativo formal. Estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario de toda la provincia de Santa Fe y docentes y no docentes de todo el sistema educativo provincial exclusivamente. Se calcula aproximadamente que el universo de beneficiarios puede alcanzar las 500.000 personas, ¿no? En 3 semanas se anotaron 110.000 personas. Yo tengo para mí que en los próximos días se va a acelerar, ¿no es cierto?, el registro de personas, producto del inicio de las clases presenciales, aún con esta modalidad alternativa, pero se va a acelerar. Y nosotros entendemos que además de ser una política revolucionaria, como decía antes, en términos educativos, de integración social, es también, subsidiariamente también, una política que permite fortalecer, apalancar, apuntalar los sistemas de transporte locales de las ciudades donde se encuentran los beneficiarios y las beneficiarias. ¿Por qué esto? Porque la forma de funcionamiento de este beneficio no es como la de las franquicias tradicionales, donde es el sistema de transporte mismo el que sostiene esa franquicia a través de las empresas públicas o privadas que le financian, le subsidian al usuario, al beneficiario, la posibilidad de viajar. En este caso era el medio boleto, ¿no? En este caso es una porción del presupuesto provincial, una parte de recursos del presupuesto provincial, 4.500 millones para este año, destinados a todo este universo de personas beneficiarias. ¿Cómo baja eso? Va a las tarjetas sin contacto, sea SUBE en algunos casos, sea MOVI en el caso de la ciudad de Rosario para los urbanos, se acredita en la tarjeta del beneficiario o la beneficiaria y esa persona, cuando va y cancela el viaje en la máquina canceladora a través de la tarjeta sin contacto, está acreditándole a esa empresa, ya sea pública o privada, el ingreso de esos recursos. Después la provincia abona a las empresas. Entonces, estamos hablando para Rosario exclusivamente de esos 4.500 millones, entre 2.000 millones y 2.500 millones para este año de recursos que alguien puede decir tranquilamente, bueno, pero eran recursos que ya, si bien no los ponía la provincia, los ponía el usuario, estaban en el sistema. Y eso es una verdad a media, porque lo que va a permitir precisamente esto es que algunos estudiantes, o docentes, no docentes, que seguramente hubiesen dejado de utilizar el transporte público por la situación económica que vivimos, porque el boleto ha aumentado, etc., no van a dejar de usarlo en este caso. Se van a mantener dentro del sistema y le da una estabilidad. Y esto no es algo que se me ocurre a mí, que alguno va a dejar, porque yo lo digo. Está estudiado y estamos viendo la caída, incluso previo a la pandemia, en cantidad de usuarios. Si nosotros le aplicamos esa caída al mundo educativo, es un número importante, ¿no es cierto? Por el otro lado, va a traer nuevos usuarios. Nosotros veíamos el día de la presentación, donde estuvo el gobernador Omar Perotti, hablaron estudiantes secundarios, universitarios, estudiantes que vienen de los pueblos, cada uno contaba su experiencia, habló una docente y explicó que ella da clase en una escuela, no una escuela rural, sino una escuela casi de frontera, diríamos, porque es
en la zona periurbana de la ciudad de Rosario, ¿no? En el límite con zonas rurales, y que tiene muchísimos alumnos que caminan 20, 30 cuadras para llegar a esa escuela, que van a la escuela, pero que caminan, y lo han hecho desde que empezaron primer grado, porque es la única posibilidad que tienen de acceder al sistema educativo, porque en la casa tienen que elegir entre los alimentos, la indumentaria y el transporte, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de mejorar la experiencia, en este caso el beneficiario o la beneficiaria, por un lado, pero por el otro lado estamos hablando de nuevos usuarios para el sistema y de nuevos usuarios cautivos de ese sistema, que van a utilizar 2 viajes por día, ¿no? Y son recursos nuevos para el sistema. Es, además, como decía antes, de una gran política en términos de integración, en términos de apoyo al sistema educativo, etc. Es una política de financiamiento del transporte público también, ¿no? En parte, por lo menos. Claramente, nosotros entendemos que una de las prioridades que se fijó el gobierno de Omar Perotti cuando arrancó, incluso antes, porque esto fue una propuesta de campaña del gobernador Perotti, viendo la experiencia de la provincia de Córdoba, donde se fue, se estudió, los funcionarios, etc., y volvieron con de alguna manera algunas ideas claras de cómo debía aplicarse. Fue una propuesta de campaña y una apuesta apenas inició, que se demoró por razones obvias, que fue la pandemia, que suspendió las clases presenciales y por lo tanto hizo que se perdiera un año, ¿no?